לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו ואימו. Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a El Buen Nombre con Alejandro Rubinstein. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Jorge? Bueno, repuestos de tus vacaciones, volvemos a concentrarnos en la onomástica, en el estudio de los nombres judíos y en este caso en un aspecto que tiene un nombre muy particular que se llama odonimia. ¿Qué es la odonimia? Pues sí, efectivamente, la odonimia, y en este caso la odonimia judía, se refiere a esta disciplina que estudia cómo se asignan los nombres a las distintas calles, bulevares o avenidas de diferentes ciudades. El día de hoy nos concentraremos mucho en el tema de Israel para ir yendo hacia esta odonimia judía y luego trascenderemos un poquito más allá de las fronteras. Resulta ser que el Tanaj nos dice que la sabiduría grita en las calles, y así está establecido en Proverbios, en el primer capítulo, en el versículo 20. Pero la única vez que el Tanaj realmente identifica una área urbana es cuando Ezra lee en la Torá a las personas ante la plaza. Y cuando se habla de plaza en el texto bíblico, se habla del vocablo rehov, que en el hebreo moderno es una calle, que estaba antes de la puerta de agua. Y esto está referido en el libro de Nehemías, de Nehemia, en el capítulo 8, en el versículo 3, pero también lo encontramos en el Talmud, en el Tratado de Sotá, en la página 41, en el lado A. Y como en el versículo, las calles y las plazas de tiempos antiguos generalmente se identificaban por su adyacencia para identificar características tales como fuentes de agua o mercados, durante el siglo XVIII, una persona que realmente podríamos calificar muy astuta, de origen francés, se dio cuenta de que los nombres de las calles podrían utilizarse con fines políticos. Y es desde entonces que el mundo jamás miró hacia atrás. Veamos, ¿qué sucede en Israel? Es realmente difícil darse la impresión de que Herzl, Weizmann o Jabotinsky sean los nombres más comunes. Y esto es porque se usan en las principales vías. Después de examinar mapas que contienen más de 30,000 calles del Estado de Israel, la empresa Mapa Limited, que es la propietaria de la base de datos geográfica más grande de Israel, descubre que los nombres de las calles de Israel provienen en su mayoría del reino vegetal. El primer lugar lo ocupa la aceituna, elegido por 124 ciudades y municipios. Y luego están la vid, en 105 ocurrencias, la higuera en 95, la granada en 89 y el dátil en 70. Un árbol muy bíblico y poco común, que es el árbol de terebinto, aparece en 63 ocasiones, así como la almendra en 62 y el ciprés, ambos con la misma numeración. 59 calles llevan el nombre de Jerusalén. Luego vienen, obviamente, los políticos. Y claro, las décadas de gobierno derechistas entregaron al máximo líder Zev Jabotinsky con 55 resultados. Le sigue Herzl con 52, Ben Gurión con 48 y Weizmann con 47. Así es que estas cifras históricas tristemente van empeorando. ¿Y por qué? Porque el rey David aparece apenas en 28 ocasiones en las calles de Israel, mientras que el rey Salomón, el rey Shlomo, en 28, y el rey Saúl, el rey Shaul, en 25 ocasiones. En general, el Tanaj gana cuando se trata de nombres de calles, porque miles de nombres de calles israelíes provienen del Tanaj. Incluso, escuchen ustedes, el Peloni Almoni, que no es más que el fulano de tal en buen español. Aparece citada esta figura en el libro de Samuel, en el primer libro, en el capítulo 21, en el versículo 3, así también con el relato de Ruth, en Megilat Ruth, a donde hablamos en el capítulo 4, en el versículo 1, al igual que también en Daniel, este profeta, en el cual aparece en el capítulo 8, en el versículo 13, el concepto de Peloni Almoni, o sea, fulano de tal. ¿Cómo es que se puede llamar una calle fulano de tal? Bueno, pues es producto de un duelo de egos,
que se libró entre el primer alcalde de Tel Aviv y la búsqueda de un ciudadano por ser inmortal. La historia comienza cuando Meir Shapiro compra tierras en 1922. Ahí construye su casa entre dos callejones sin nombre y coloca un cartel con su nombre en una de ellas. Es entonces que el alcalde Meir Dizengoff no se tomó muy amablemente esta situación y después de un acalorado intercambio con Shapiro en su oficina, dio instrucciones que de ahora en adelante los dos callejones tendrían los nombres más vulgares de todos los tiempos, Plonit y Almonit. Así es que Eretz Israel es el país que no es ajeno a la tendencia de nombrar calles después de hechos peculiares y de eventos históricos. En tiempos más antiguos y ciertamente más simples, los residentes de Tel Aviv, en el vecindario de Nahalat Yitzhak, tenían vacas en sus patios traseros y abastecían de leche a la ciudad. Posteriormente, se expidió una ley que prohibía la cría de vacas en las zonas urbanas, por lo que los establos se mudaron a las afueras de la ciudad. En memoria de los vacunos perdidos, una arteria del vecindario fue llamada Shvil Ahalav, la Vía Láctea. La calle Mejalkel Hamaim, esto es, los distribuidores de agua en Jerusalén, registra un evento más traumático. Una nota en el cartel de la calle le informa a los curiosos que el nombre es en memoria de aquellos que distribuyeron agua a los residentes de Jerusalén en los días de asedio durante la Guerra de Independencia de 1948. Pues bien, resulta ser que los gobiernos vienen y los gobiernos se van y los nombres de calles deben cambiar para adaptarse a las arenas movedizas. ¿Qué sucede al final del mandato británico? Pues las calles con nombres de héroes no judíos mutaron a nombres judíos. Bajo el dominio británico, una calle que conduce desde la calle Yafo de Jerusalén Vieja fue nombrada a partir de Melisenda, reina de Jerusalén, que gobernó dicha ciudad en el periodo cruzado de 1131 a 1153. Los judíos la llamaron calle Reina Helena, en honor a Helena de Adiabene, quien fuera la esposa de Mombás I y quien se convirtió al judaísmo alrededor del año 30 de la Era Común. La calle Princess Mary se renombró en honor a la reina Shlomzion, la esposa de Aristóbulos I y después de Alexander Yanai. Con la excepción de la reina Atalia, quien fuera la hija del rey Ahab, Shlomzion fue la única reina gobernante en la historia judía. Hace aproximadamente 6 años, el Comité de Nombres de Calles de la ciudad de Bnei Brak sugirió alterar los nombres de muchas calles debido al fallecimiento de muchos grandes, Gedolim, como decimos en hebreo, que habían dejado su sello en el mundo de la Torá por varias generaciones. Cambiar el nombre de la calle Herzl en Bnei Brak, imagínense, no es nada fácil, y se cambió a Rav Shach, y esto provocó una tormenta pública que dio lugar a una nueva reglamentación. En adelante, eliminar los nombres de los pesos pesados nacionales sería prohibido, excepto por autorización del gobierno o de un comité ministerial. Otra controversia estalló cuando la plaza de la sinagoga Jurva fue apodada Plaza Vadim Rabinovich Zichrono Libraja. Textualmente así se llamaba esta plaza. Y era, vamos a ponerlo entre comillas, en memoria de un oligarca ucraniano que no solo ayudó a reconstruir la referida sinagoga, sino que también donó la menorá, este bellísimo candelabro, con un valor de $3 millones, que obviamente cualquiera que haya pasado por las escaleras que conducen desde el Cótel a la Ciudad Vieja alcanza a ver este monumento. Tiene un peso de media tonelada, imagínense. Está bañada con 45 kilogramos de oro de 24 quilates. Y a pesar de que esta plaza de la que ya hemos hablado recibió la apelación de Zichrono Libraja, que no es más que una manera de hacer la recordación de una persona fallecida, resulta ser que este hombre, Vadim Rabinovich, estaba vivito y coleando. De hecho, asistió personalmente a la ceremonia de nombramiento de esta plaza. Bueno, pues hubieron protestas. La concejala Rachel Azaria presentó una petición ante el Tribunal Superior alegando que el nuevo nombre contravenía las reglamentaciones de la ciudad. Una persona debe estar muerta 3 años antes de que una calle o una plaza lleve su nombre. La Corte
aceptó sus argumentos y evidentemente hoy nadie recuerda ese nombre a la plaza. Muchos nombres de calles son obscuros. Por ejemplo, la calle Tzihatli en Tel Aviv hace que la gente se rasque la cabeza a menos que alguien esté ahí para decirles que el nombre es un acrónimo de la inmortal Kiná, esto es el lamento que Rabbi Yehuda Halevi escribió, que en hebreo se dice Zion aloti shali leshlomea siraich. Así, con las letras iniciales de los distintos vocablos, se conforma el neologismo Tzihatli. ¿Quién sabría que el callejón Beit HaGoral en Jerusalén es un recuerdo del barrio del Botei HaGoral, que fue fundado ahí mismo cuando los judíos yemenitas llegaron en una ola de inmigración en 1882 y de alguna manera fueron elegidos por una lotería, por un goral? ¿Alguien, si acaso, se pudiera imaginar que la calle Yehuda Yamid en Yafo es una de las pocas calles de Israel que conmemora una batalla que los judíos perdieron? Pues resulta ser que Yehuda Yamid es el nombre hebreo de Judea Navalis, el nombre romano acuñado en monedas que celebra su derrota y destrucción de Yafo en el año 67 de la Era Común. La ropa hace al hombre o al hábito, el hábito hace el hombre, ¿no? Y los nombres también salen de la oscuridad gracias a ello. Es que en la década de 1980, los residentes del asentamiento Even Yehuda, que está cerca de Tel Aviv, agregaron una nueva calle y le otorgaron a la persona de Harry Arton, el dueño de la única calle de la casa, de la única casa de la calle, el privilegio de nombrar la calle con el nombre que se le ocurriese, ya fuera del mundo animal o de las plantas. Arton pensó que el nombre más bello pudiera ser en hebreo Sumsum, que traducido al español es sésamo o ajonjolí. Desde entonces los letreros de la calle Sésamo son robados casi al mismo tiempo en que se fijan por la municipalidad. Bueno, pues Tel Aviv sufre un problema similar. Hay muchos parches en blanco en las paredes de los edificios que atestiguan que las señales de las calles de los años 50 y 60 se venden hoy por el valor de 400 shekels, algo así como $120, cada una en el mercado de pulgas de Yafo. A veces, nombrar calles requiere de un golpe de ingenio. Alguna vez alguno de nuestros escuchas asistió a un shiur, a una clase, y le resultó imposible detectar si el hablante hablara del Rambam o del Ramban. Para resolver este impasse, Tel Aviv tiene una calle Rambam, en referencia obviamente al rabino Moisés ben Maimón, quien fuera uno de nuestros grandes sabios del siglo XIII, y una calle de Nachmani, en referencia al Ramban, que es el Nachmanides. Nos referimos entonces a que Jerusalén elude esta problemática de la casi homofonía que hay entre Rambam y Ramban, con el poner nombre de Ramban directamente, y a otra le pone el Boulevard Rambam ben Maimón. Así ya no hay discusión. Bueno, pues saliendo un poco de Israel y no en una nota tan agradable, resulta ser que los judíos hemos tenido una influencia importante en las distintas ciudades de Europa, y esto sucede en la Alemania nazi. Para que pudiera ser en el concepto alemán de Judenrein, Alemania tenía que renombrar 303 calles, esto es, que no hubiese traza de nombres judíos. Estas 300 calles y sus topónimos incluían de alguna manera el vocablo Juden, o sea, judíos. El programa de desnazificación después de la guerra restauró rápidamente la mayoría de los nombres judíos, pero siempre hay excepciones. Resulta ser que en 2002, después de una disputa política de ya 17 años, los alemanes berlineses seguían protestando cuando el ayuntamiento acordó restaurar la calle de Kinkel, llamada así por el favorecido nazi revolucionario alemán Gottfried Kinkel, a su nombre original, que era Judenstraße, o sea, la calle de los judíos. Los esfuerzos para restaurar el antiguo nombre fueron resistidos por el grupo Save Kinkel Street. Imagínense, salven la calle de Kinkel. Los manifestantes incluso interrumpieron la ceremonia de cambio de nombre con gritos de Judenraus, judíos fuera, como en la antigua Alemania nazi.
El ayuntamiento conservó ambos nombres montados uno encima del otro con el nombre de la calle vieja tachado en rojo. Así es como lo decidieron resolverlo. Pero bueno, la lucha contra los nombres de las calles antisemitas ha continuado. De hecho, apenas estamos hablando de unos años atrás, la Federación de Comunidades Judías de Hungría protestó por la decisión del alcalde de la población Kunhegies, que es una pequeña ciudad al este de Hungría, el cambiar el nombre de una calle por el de Miklos Horthy. Horthy aprobó leyes antisemitas, colocó a Hungría en el eje nazi y la gobernó cuando los judíos comenzaron a ser deportados a campos de exterminio. Tenía él una responsabilidad directa por el asesinato de varios cientos de miles de judíos húngaros entonces. En febrero de ese año, la Federación de Comunidades Judías se levantó indignada cuando el Ayuntamiento de Budapest votó por el nombre de una calle a favor de Cecil Tormay, un novelista previo a la Segunda Guerra Mundial, quien fuera conocida por sus opiniones políticas antisemitas. La Federación de Comunidades Judías de Hungría se sorprendió al saber que una calle de Budapest llevaría este nombre, que era abiertamente antisemita. De hecho, protestó diciendo que era la calle favorita de Miklos Horthy y pedimos que no se nombren lugares públicos en la ciudad con personas cuya vida y obras generan dudas sobre el compromiso del gobierno de luchar contra el antisemitismo. Así decía el desplegado en la prensa de la comunidad. Aunque la propuesta se abandonó en el octubre de dicho año, una estatua precisamente de Cecil todavía se yergue orgullosa en el corazón de Pest, la sección de Budapest que se extiende al este del río Danubio. Bueno, pues resulta ser que es más fácil cambiar el nombre de una calle que cambiar el corazón de la gente. ¿Qué te parece, Jorge? Pues me parece asombroso todo lo que cuentas, y empezando por el nombre de la odonimia y hasta el último de los detalles que nos has traído. Muchas gracias por aportarnos este conocimiento que muchas veces se nos escapa cuando transitamos por las calles y no sabemos cuál es el origen de ese nombre. Otra vez, gracias y hasta dentro de 2 semanas. Hasta 2 semanas. Un abrazo a todos. שנתן לו